Hola, saludos, Dios les bendiga a todos los que tengan oportunidad al acceso de este video y de esta clase sobre este tema, que lo he titulado ya la conclusión final de este estudio sobre las doctrinas principales de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y haciendo un contraste con lo que dice la Biblia. Entonces, esta lección es la última lección que voy a tocar sobre este tema. Yo les digo en este día a todos mis amigos que después que terminemos esta lección, queda solamente a su disposición y a su libertad, ¿verdad? El tomar la decisión correcta en este sentido de volverse a la obediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Si obedecemos la palabra de Dios, entonces tendremos acceso a conocer al verdadero Dios, y al conocer al verdadero Dios podremos entender su voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios y seguimos una religión que está fundamentada en doctrinas humanas, en enseñanzas humanas, en tradiciones, ¿verdad? Y en creencias de hombres, ¿verdad? Y no apegada a lo que dice la palabra de Dios, entonces, si seguimos esta religión, una religión así, pues probablemente no vamos a llegar a conocer al verdadero Dios. Y si no lo conocemos, entonces no podremos hacer su voluntad. Significa entonces que tendremos la desdicha de no entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no seguimos a Dios verdaderamente como lo dice su palabra, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Es igual como las personas que no conocen a Dios. No basta solamente ser religioso, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo así lo enseñó y Él así lo dijo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para seguir a Jesucristo tenemos que seguir las enseñanzas de Él, lo que Él habló, lo que Él enseñó, ¿verdad? Y Juan capítulo 10, versículo 12, dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que debemos de procurar obedecer lo que dice Jesucristo, lo que Él enseñó. ¿Verdad? Entonces, ya para la conclusión de este tema, vamos a hablar del tema ahora de María, ¿verdad? Lo que dice María. En muchos países del mundo es venerada María como prácticamente como una semidiosa. Se le hacen altares, se le alaba, se le canta, ¿verdad? Y bueno, todas las naciones que fueron enseñadas por la tradición católica tienen esta costumbre, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que la Iglesia Católica vino acá a América traída por los españoles, ¿verdad? Allá en México, por ejemplo, estaban los aztecas. Ellos tenían sus costumbres, sus propias religiones, tenían una religión también atea. Ellos prácticamente decapitaban a los que ofrecían al dios Sol, ¿verdad? Ese dios que ellos adoraban. De igual manera acá en Perú, ¿verdad? Se adoraba al sol y la luna. Y los antiguos pobladores de estas tierras hacían sacrificios a esos dioses, ¿verdad? Sacrificios humanos. ¿Para qué? Para que esos dioses les bendijera la tierra y ellos tuvieran abundante cosecha. Cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Ellos trajeron la enseñanza católica y trajeron el evangelio. ¿En qué sentido? Que ellos enseñaron la fe en Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Esa fe que ellos trajeron vino, ¿verdad?, arraigada con muchas doctrinas, enseñanzas, fundamentos humanos, alejados de la palabra de Dios. Adelante iba, ¿verdad?, el sacerdote con la cruz, católico, español, ¿verdad? Y detrás de él iba ¿quién? Iba el conquistador con la espada. Y todos esos indios, todos los nativos que no se sometieran a la voluntad de la fe católica,
entonces eran tomados como rebeldes. Y muchos eran muertos, ¿verdad? En su mayoría los líderes indígenas, acá en Perú también sucedió eso, fueron sometidos por la colonización española. Y ellos trajeron esta religión a nuestras tierras. Pero esta religión ya venía, vuelvo a repetir, venía llena de todas esas tradiciones y de todas esas enseñanzas. Y dentro de ellas tenemos la enseñanza de la Virgen María, ¿verdad? Se hacen, por ejemplo, oraciones en el nombre de María, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Yo no entiendo de dónde tomaron esa frase, ruega por nosotros los pecadores. La Biblia no dice que Jesús le haya dado autoridad a María para que ella ruegue por los pecadores. La Biblia dice solamente que Jesucristo es el único que tiene la autoridad, ¿verdad? En el cielo y en la tierra para interceder ante los pecadores, porque Jesucristo fue el Hijo de Dios, el único que recibió esa autoridad, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo fue el que recibió la autoridad de parte de su Padre para interceder, ¿verdad?, ante Dios y los hombres. Es el único, no es María. María solamente fue la madre de Jesús, ¿verdad? Fue la Virgen María que fue escogida de parte de Dios y que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, engendró al Hijo de Dios, a Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús tuvo un padre de crianza que era José y tuvo una madre biológica que era María. Pero el que engendró a Jesús dentro del vientre de María fue el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que su Padre, nuestro Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros. Así es que, según la Escritura, amados hermanos y amigos, solamente Jesucristo es el que tiene la autoridad, ¿verdad?, en estas cosas, para interceder delante de Dios y los hombres. Por eso es que nosotros los cristianos no rezamos ninguna oración, mucho menos mencionando a María, para que ella interceda por nosotros. Dice la Escritura que nosotros debemos pedir a Dios, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo recibió toda la potestad, toda la autoridad, ¿verdad? Y Jesucristo es el que tiene, dice, todo bajo sus pies. Él cuando venga, la iglesia va a ser entregada a Él, no a la Virgen María, ¿verdad? Así es que ahí está el error de la doctrina que hay que corregir. Y nosotros, si somos personas sensatas, debemos de ser humildes en aceptar eso. No en aceptar lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, María y los santos mediadores entre Dios y los hombres. Eso se enseña dentro de la Iglesia Católica. Pero la Biblia dice, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, voy a leer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y acá tengo mi Biblia, la voy a traer ahorita, me voy a ausentar un segundo, a menos que alguien me la pase. Pásame la Biblia, por favor. Entonces, voy a leer este texto que dice Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice ahí la Escritura. Ya, entonces Mateo 2, versículo 5. A ver, Timoteo 2. Entonces dice ahí la Escritura, Timoteo 2, versículo 5. Es bueno hablar conforme a la palabra de Dios, amados hermanos y amigos, ¿verdad? Porque nosotros lo que necesitamos, el objetivo de esta clase es que las personas conozcan la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no ganamos nada con mentirles, ni mucho menos
enseñarle cosas que la Biblia no dice. Pero segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice ahí, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está clara la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo, hombre. Ahí está clara la palabra de Dios, o sea que no es María, no es la Virgen María, ni nada de eso. Es lo que dice la palabra de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora vamos a otro texto, Hechos capítulo 4, versículo 12. Qué importante es que nosotros los humanos nos volvamos a Dios y tratemos de obedecer la palabra de Dios conforme a lo que dice la Biblia. No lo que enseñan los hombres, ni lo que enseña la religión, ¿verdad? Ni la tradición. Usted, amigo, que pueda tener la oportunidad de leer este texto o de ver lo que dice la Biblia en esta lección, es una buena oportunidad para que usted reflexione y diga, bueno, en realidad lo que me han enseñado no ha sido lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo tengo que hacer, no sé qué voy a hacer, o voy a tomar la decisión de hacer un cambio, ¿verdad? Y el cambio es abandonar esta religión y obedecer el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, esta es una decisión personal propia que cada uno debemos de tomar. Dios quiera que la decisión que tomemos sea la más correcta, que sea dejar la falsa religión y procurar ponernos a cuentas con Dios obedeciendo el evangelio, ¿verdad? Y hay unos pasos que hay que seguir para obedecer el evangelio. Uno de ellos es creer la palabra de Dios, creer en Dios, en Jesucristo. Otro paso es arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, reconocer que somos pecadores, que a pesar de que hemos estado en una religión, no hemos sido bautizados para perdón de los pecados, ¿verdad? El otro es confesar a Jesucristo, el tercer paso. El otro es bautizarnos para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y el último paso es perseverar en la palabra de Dios, ¿verdad? Esos son los pasos para obedecer el evangelio y estar no en una religión, sino en la fe correcta, en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el otro texto, Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí dice la escritura, vamos a ver, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Dice, lo vuelvo a repetir, y en ningún otro hay salvación. O sea, en otras palabras, en ninguna otra persona hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad? Dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahí está el otro texto muy claro, ¿verdad? Claramente la palabra de Dios lo dice, amados hermanos y amigos, así es que no debemos de dudar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y hay otros textos más que me llevaría más tiempo leerlo. Por ejemplo, Hebreos 4, versículo del 14 al 16 y Hebreos 9, versículo 15. Ahí usted lo puede ver en su casa, lo puede leer y se dará cuenta que realmente el único que intercede entre Dios y los hombres es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no María, ¿verdad? Y no María, definitivamente. Así es que esos amigos que tienen esa tradición de hacer votos a la Virgen María o tener inclusive una imagen de la Virgen María y hacerle un altar y ser un promesante, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y que la gente le llegue a hacer alabanzas a la Virgen María ahí con el altar, ¿verdad? Esa es simplemente una tradición católica, una tradición que ha sido enseñada por mucho tiempo y todavía se sigue enseñando, que sin embargo no tiene ningún sustento bíblico, porque la Biblia no afirma que María sea la que interceda entre Dios y los hombres. El único que intercede entre Dios y los hombres es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que así es, amados hermanos y amigos. Otra doctrina que vamos a ver en esta noche
en este día, perdón, ¿verdad? Es la doctrina que se enseña también en la Iglesia Católica llamada la doctrina del purgatorio. O sea, la Iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos. Según el catolicismo romano, en la página 298 a la novena, dice números 1031. Bueno, en la Iglesia Católica se enseña el famoso purgatorio, pero la Biblia, amados hermanos, no enseña que haya un purgatorio, ¿verdad? Solamente lo que se enseña es que nosotros tenemos la oportunidad en vida, ¿verdad?, de reconciliarnos con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados en vida mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? Porque una vez que muramos, vamos a ir a dos lugares. O vamos al Hades, o a un lugar de tormento, una antesala del infierno, o vamos a ir al seno de Abraham, o sea, la casa de Abraham, o sea, la antesala del cielo. Eso es lo que enseña la Biblia, nada más, ¿verdad? No enseña que la persona cuando muere va al purgatorio y luego de ahí sale para otro sitio. No dice eso la Biblia. Eso es lo único que enseña la Biblia. Entonces, dice este texto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Así dice Romanos 5:9. O sea que una vez que la persona viene a Jesucristo, ¿verdad?, y confiesa a Jesucristo como su Salvador, por medio de esa sangre redentora, Dios ya no toma en cuenta los pecados del ser humano y por medio de ese sacrificio de Cristo ya somos justificados, o sea, ya somos perdonados, ya somos tomados en cuenta de parte de Dios para ser candidatos a ser hijos de Dios. O sea, en otras palabras, el sacrificio vivo de Jesucristo hace la justificación por medio de su sangre para que podamos tener esa esperanza de ser salvos de la ira, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿De cuál ira? Bueno, dice la palabra de Dios que si no nos reconciliamos con Dios, estamos bajo su ira, ¿verdad? Y usted se preguntará, hermano, pero hay muchas personas que hasta envejecen y mire, tranquilas como que sin nada. Bueno, la misericordia de Dios ha permitido que esa persona llegue hasta ahí. Pero eso no significa que cuando muera la persona va a ir directo al cielo. Eso solo Dios lo va a determinar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que para poder entrar al cielo necesitamos reconciliarnos con Dios ahora que estamos vivos, no muertos. Ni tampoco los que están vivos nos van a hacer una misa, ya sea de cuerpo presente o de lo que sea, ¿verdad? Y le van a pedir al Padre que acepten nuestra alma ahí en el cielo, porque eso no se puede. Los humanos no pueden hacer nada por una persona que ya partió a la eternidad. No podemos cambiar la situación de los que ya partieron. Es imposible, ¿verdad? O sea, el viaje que hacemos los humanos cuando ya cerramos los ojos es un viaje sin retorno, ¿verdad? ¿Y a dónde va nuestra alma? Bueno, eso va en dependencia de cómo estamos viviendo ahora que estamos en el cuerpo, ¿verdad? Si hicimos lo que Dios dice en su palabra y nos arrepentimos y obedecimos a Cristo y morimos estando en condición de obediencia y fidelidad a Dios, entonces iremos al cielo eterno, directo, ¿verdad? Ahí ya está libre el pasaje, ¿verdad? Así es, hermanos, así es, amigos. Así es que vamos a leer este texto para hablar acerca de esto. A ver, Romanos 5:9. A ver qué dice Romanos 5:9. Rápidamente, porque el tiempo se nos va rápido. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Verdad? Dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que Jesucristo, ¿verdad?, nos dio la oportunidad a los humanos de reconciliarnos con Dios. Ahorita Dios está dando la oportunidad porque está haciendo el llamado al arrepentimiento a las naciones, para que las naciones dejen de pecar, se vuelvan a Dios, ¿verdad?
esta pandemia, esta pestilencia que está ahora, es un llamado de atención a las naciones, a los seres humanos, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios, que ya no sigan viviendo en libertinaje, en el pecado, en la maldad, en la injusticia, ¿verdad? Todos los pecados que hay en este mundo, ¿verdad? En el crimen, en el egoísmo, en la avaricia, ¿verdad? En el amor a las cosas materiales de este mundo, ¿verdad? En la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en la mentira, en todos esos pecados que la Biblia condena, ¿verdad? En el homosexualismo, en todas esas cosas que la Biblia habla claramente Dios de que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Cuando el ser humano peca, lo único que cosecha es muerte. ¿Qué muerte? Bueno, puede ser muerte física si mueres en el pecado a causa de ese pecado. Hay personas que se están destruyendo su cuerpo y no se dan cuenta, pero es a causa del pecado. Número 1. Número 2, muerte espiritual. Cuando el creyente cree en Dios y deja de obedecer a Dios y peca, en ese momento está experimentando la muerte espiritual. O sea, deja de tener comunión con Dios. Y el tercero, que es lo peor, ¿verdad? La muerte eterna. O sea, cuando la persona muere en el pecado, el alma va a un lugar, pero no de gozo, a un lugar apartado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque murió en pecado. Entonces Dios lo va a meter a esa alma a la muerte eterna, o sea, la separación eterna y para siempre de la presencia de Dios. Y esa es la muerte más peligrosísima y más terrible a la cual usted y yo debemos de huir, amados hermanos, amigos. Amigo, tú que no obedeces a Dios y que estás viviendo en el pecado, no le temas a la muerte física, amigo. Dice la palabra de Dios, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si tú estás viviendo en comunión con Dios, no le temas a la muerte física. Gloria a Dios, si Dios te manda a traer, gloria a Dios, te vas con Él. Pero si estás viviendo en el pecado, sin arrepentimiento y no quieres obedecer a Dios, entonces ten mucho cuidado, porque la muerte eterna te puede aguardar y eso sí es muy peligroso. Ya cuando ya se entra ahí a ese lugar, ya no hay retorno, amados hermanos, amigos. Ahí en ese lugar ya no hay retorno. No existe el tal purgatorio que tanto se enseña en la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es que en vida, en este cuerpo, es donde tú y yo debemos de reconciliarnos con Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas obras y volver nuestro corazón a Dios en arrepentimiento y obediencia del Evangelio. Así dice la palabra de Dios. Así es que dice este texto que somos justificados, ¿verdad? Estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro texto que habla de eso es 1 Corintios 6:11. A ver, lo voy a leer rápidamente. 1 Corintios 6:11. A ver. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y los textos anteriores de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ahí habla claramente, ¿verdad? Dice Pablo, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, en otras palabras, cuando las personas no obedecen el evangelio y viven en el pecado de la desobediencia a Dios, cometen todos estos pecados. Entonces, si ellos mueren, ¿verdad? Ellos no experimentarán el reposo eterno de Dios, o sea, no irán al seno de Abraham, o sea, a la casa de Abraham. Y no es Pedro el que está ahí, ¿verdad? Abriendo las puertas del reino de los cielos. Esa es imaginación, ¿verdad? Solamente dice la Biblia que hay dos lugares donde las almas van cuando mueren. Uno es el seno de Abraham, o sea, la casa de Abraham, donde fue el mendigo Lázaro, ¿se acuerdan? En la parábola del rico y Lázaro.
El mendigo fue llevado a la casa de Abraham y el rico fue llevado al Hades. ¿Por qué el rico fue llevado al Hades? Porque él en vida se olvidó de la palabra de Dios. Dejó de cumplir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dejó de amar a Dios y por medio de la riqueza se volvió egoísta, avaro y se volvió completamente indolente, ¿verdad? Con aquel mendigo. Y él, parte sin novedad, el pobre mendigo murió ahí abandonado, olvidado, ¿verdad? Y ustedes dirán, hermano, pero yo las cosas que yo tengo es por mi esfuerzo, por mi trabajo, es verdad. Pero eso no lo tuvieras si Dios no te lo hubiera dado. Ahora, ¿qué piensas hacer con las cosas materiales que hayas acumulado o tengas? Bueno, lo que Dios quiere es que tú las compartas. Eso, simplemente eso. Porque cuando te mueras, no te las van a meter en el cajón. Todo eso ahí queda, ¿verdad? Grandes culturas tenían grandes reyes y todo, y los enterraban con todo y eso. Venían los saqueadores de tumba y se robaban todo eso. Acá en Perú fue tremendo todo eso, ¿verdad? Vinieron los españoles y comenzaron a excavar y se llevaron toneladas de oro. Y luego venían los piratas ingleses ahí en alta mar y se lo robaban a ellos. O sea, ellos sacaban el oro del Perú y luego los ingleses se lo quitaban a ellos en la alta mar. Porque así son las riquezas. O sea, lo que Dios quiere, amados hermanos y amigos, es que tú y yo hagamos riquezas en el cielo, hagamos tesoros en el cielo. Porque las cosas materiales acá no deben de cambiar nuestro corazón. Primero es el mandamiento de amar a Dios. Si tú amas las cosas materiales de este mundo y las cambias por el amor de Dios, estás en el camino equivocado. De nada te va a servir. Así que Dios lo que te pide es que primero aprendas a amar a Dios. Así que volviendo a este tema, para que no nos alejemos mucho, entonces somos justificados por la sangre de Jesucristo, dice, y así somos salvos de la ira. Así que cuando muere la persona, no hay necesidad de que vaya a un lugar y luego salga de ahí y vaya a otro lugar. La Biblia no lo dice. Más bien dice que cuando el rico entró al Hades, él no podía ir al otro lado, a un lugar de gozo, no podía ir. ¿Por qué? Porque había un inmenso abismo ahí, de tal manera que los que estaban allá no podían venir acá y los que estaban de este lado no podían ir allá. ¿Verdad? Así es que ahí no hay vuelta de hoja, no existe el purgatorio. Esa es otra enseñanza no bíblica. Así que amigos, si te han engañado con esa otra enseñanza, yo te imploro, yo te animo en el nombre del Señor a que te vuelvas a la verdadera palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la única que nos puede salvar. Y el otro texto que habla de esto dice que es Hebreos capítulo 9, versículo 26. Lo vamos a leer rápidamente. Aunque se nos va rápido el tiempo, pero lo vamos a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice ahí: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, en otras palabras, Jesucristo vino una vez, ¿verdad? Para siempre, para quitar el pecado del hombre, para aquellos que creen en su palabra y se arrepienten, para aquellos que confiesan su nombre, para aquellos que se bautizan para perdón de los pecados. No ese bautismo de aspersión como hemos enseñado, el bautismo bíblico de sepultura. O sea, la persona es sepultada en agua, reconoce sus pecados ante Dios y Dios le lava sus pecados en el nombre de Jesucristo. Hasta en ese momento, la persona es justificada delante de la presencia de Dios. Así que nadie es justificado solamente por levantar su mano o hacer una oración o invocar a Dios en el nombre de María, nada de eso. O por seguir una religión cualquiera, no. Sino por la obediencia y la fe en la palabra de Dios y sobre todo en lo que Jesucristo dijo y lo que Él enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles enseñaron estas cosas. Y lo que dice la palabra de Dios es que una vez Jesucristo se presentó para siempre para darle la oportunidad al hombre de esa redención. O sea,
que el hombre sea justificado y así no sea castigado eternamente. Pero eso es si obedecemos el Evangelio, hermanos y amigos. Si no lo obedecemos, estas cosas no nos pueden alcanzar y por lo tanto podríamos perder nuestra salvación. Así es que ya vimos entonces que esta doctrina del purgatorio no es bíblica y no tiene ningún sustento en la palabra de Dios como para que nosotros la practiquemos o la creamos. Otra enseñanza en la Iglesia Católica dice los pecados veniales y pecados mortales. Lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos y amigos, es que Dios no hace diferencia de los pecados. O sea, pecado para Dios es transgresión de la ley. Sea que obedezcas a Dios, no cometes pecado, pero si desobedeces, entonces estás cometiendo pecado. Y la palabra de Dios enseña que es pecado. ¿Verdad? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el otro texto que habla del pecado dice, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, toda paga del pecado es muerte, amigo, ¿verdad? Toda paga del pecado es muerte. O sea, si tú cometes pecado, ese pecado, aunque no lo creas, tarde o temprano te va a llegar las consecuencias, ¿verdad? Así es, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Así es que la paga del pecado es muerte. Puedes experimentar o la muerte física, como te enseñé, puedes experimentar o la muerte espiritual cuando desobedeces a Dios, en ese momento dejas de tener comunión con Dios, o puedes experimentar lo peor que se llama la muerte eterna. Y en esa muerte eterna ya no hay retorno, ¿verdad? Si nos sorprende la muerte física en pecado, ese pecado lo llevamos a la eternidad, ¿verdad? Y ahí se acabó todo, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota. Una pareja de amantes chinos dice que caminaba sobre la gran muralla china y ellos llevaban una granada en la mano, ¿verdad? Pensaban acabar con sus vidas porque cada uno de ellos, de esta pareja, eran casados con otra persona diferente. Tanto el varón era casado con una mujer diferente, tanto la mujer era casada con otro varón diferente. Y como en la China es sumamente peligroso el adulterio, o sea, ahí eso es castigado con la muerte inclusive. Entonces ellos dijeron, aquí no hay otra. Agarraron la granada, ¿verdad? Y ese día decidieron acabar con sus vidas. Pero ¿qué sucede? El pecado se lo llevan estas personas a la eternidad. O sea, si una persona no se arrepiente en vida, el pecado no se termina. Ese pecado se lo lleva a uno a la eternidad. Y por ese pecado que uno cometió sin arrepentimiento, solamente vamos a ir a dar cuentas a Dios allá, en la eternidad. Así que amigos, qué importante es obedecer a Dios ahora que estamos en vida conforme a su palabra, ¿verdad? Otra enseñanza de la Iglesia Católica, ya llevamos 33 minutos y vamos a terminar en 45 minutos. La veneración a imágenes, estampas y reliquias. La Biblia dice que solamente debemos de adorar a Dios, ¿verdad? Solamente podemos venerar a Dios, ¿verdad? No a las imágenes, ni a los santos, ni nada de eso. Y vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24 al 26, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Juan capítulo 4. A ver, del 24 al 26. Dice ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Verdad? Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De que nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. A Dios no se le puede encasillar en una imagen ahí, ¿verdad? Porque todas las religiones paganas a través de los siglos de la historia de la humanidad han tenido, ¿verdad?, una forma humana y animal. O sea, han habido todos los dioses paganos que conocen las diferentes culturas y los diferentes países a través de la historia humana
han tenido, ¿verdad?, una característica un poco extraña, ¿verdad? Los egipcios tenían esos dioses humanados con cabeza de cocodrilo, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente todas las culturas. Pero a Dios no lo podemos, como a Dios nadie lo ha visto, en la Biblia no se ha visto que alguien vea a Dios, nadie lo ha visto a Dios, ni siquiera Moisés. Moisés vio una zarza encendida, ¿verdad? O Abraham oía la voz de Dios, ¿verdad? A Moisés también Dios le hablaba en sueño, a Salomón le habló Dios, pero nadie, ningún ser humano ha visto a Dios. Así que es pecado grave que un ser humano, ¿verdad?, venere una imagen, mucho menos una imagen de hombre ahí, ¿verdad? Yo no sé por qué los apóstoles ahora les han hecho imágenes. San Pablo, ¿verdad? San Antonio ahí, ¿verdad? No sé por qué, porque la Biblia no lo dice eso. Ellos fueron hombres que sirvieron a Dios, pero ellos nunca, jamás Pedro iba a consentir que se le hiciera una imagen a él para que ahora en estos tiempos se le venere o se le adore. Eso no es bíblico, no es enseñanza bíblica. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, cuando la persona es hija de Dios y tiene el Espíritu Santo, puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y esa adoración es la que recibe el Señor, ¿verdad? Así es que nosotros no debemos de venerar imágenes algunas, ni estampas, ni reliquias, todas esas cosas que se venden, ¿verdad? Ahora en la Iglesia Católica se venden collares de Santa Rosa, no sé qué cosa, Santa María o San Pedro, qué sé yo, imágenes ahí. Eso no tiene ningún sentido. Al único que debemos de adorar en espíritu y en verdad es a Dios Todopoderoso, al verdadero Dios. Vamos a leer otro texto ahí. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y ahí en este texto está hablando Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer. Dice, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, los israelitas, a ellos tenían prohibido hacer imágenes de dioses de Egipto. Ellos tenían prohibido. A Dios no le agradaba nada. Los demás pueblos que no creían en Dios, tenían sus dioses, ellos humanados, ¿verdad? Así como los egipcios, también la cultura griega, ellos tenían un montón de dioses. Cuando Pablo llegó a predicar a esa ciudad, había un montón de dioses ahí. Y Pablo fue inteligente, les dice a ellos, yo vengo a predicarles y veo que tienen una imagen del Dios no conocido, les dijo Pablo, miren. Y entonces Pablo aprovechó eso, usó la razón y les dijo, bueno, ustedes veo que tienen ustedes muchos dioses. Yo también les voy a hablar, pero de ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Y Pablo les predicó de ese Dios verdadero. Y para Dios, amados hermanos y amigos, a Dios le agrada que usted y yo no hagamos imágenes alguna de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, no, sino ni tampoco abajo la tierra, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, a ese verdadero Dios no conocido, ¿verdad? Porque no debemos hacer imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Eso no es permitido, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos sobre esa enseñanza. Otra enseñanza dice oración por los fieles difuntos. O sea, la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía ayuda a los muertos. El catolicismo romano dice página 391, número 1371. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de orar por los muertos, ¿verdad? Solamente debemos de orar por los vivos. Solamente por los vivos, no por ningún muerto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de nada sirve que nos hagan una misa, ¿verdad? Si es que morimos en pecado. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Si una persona lastimosamente muere en el pecado,
a causa del pecado, sin arrepentimiento, ¿de qué sirve que los que están vivos hagan una misa o un culto por esa persona que ya murió? No sirve de nada, porque ya, o sea, Dios no puede cambiar su decisión. Si esa persona murió en obediencia a Dios, la pondrá en un buen lugar. Pero si murió en desobediencia a Dios, no puede ir al cielo, ¿verdad? Entonces, si, imagínense que mueren todos los criminales, todos los que no se arrepienten, ¿verdad? Y todos ellos vayan a un lugar, al purgatorio, por ejemplo, y luego Dios los saque de ahí y vayan al cielo. Qué extraña esa enseñanza. ¿Dónde dice la Biblia eso? Esa es una enseñanza de hombres, amados hermanos y amigos. Hermanos y amigos, creamos en lo que dice únicamente la palabra de Dios y seremos salvos, ¿verdad? Solamente obedezcamos lo que Dios dice, ¿verdad? A ver, vamos a leer ese texto. Que no debemos hacer oraciones por los difuntos, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. A ver, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, en otras palabras, cuando los hombres mueren una sola vez, ¿verdad? Después de eso ya no hay nada que hacer, ya el juicio es o sea, la muerte física, hermanos y amigos, es el primer juicio, ¿verdad?, que el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya no hay nada más que hacer. Allá no hay abogado defensor, allá no hay nada. O sea, tú cuando mueres ya defines, según lo que estás viviendo en ese momento, defines a dónde vas a ir. O sea, en otras palabras, si obedeces a Dios, tú vas a ir al cielo eterno, al lugar de gozo. Pero si no obedeces a Dios, no obedeces su palabra y mueres en tu pecado, de igual manera tú ya no puedes cambiar nada cuando llegues allá. Ni los que están vivos acá en la tierra tampoco pueden cambiar nada de tu situación allá. ¿Verdad? Si es que por eso es que la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Verdad? Así es que esa doctrina de oración por los fieles difuntos tampoco no tiene ningún sentido, ¿verdad? Esa es una tradición católica que hasta en las mismas películas de Hollywood se ve ahí, ¿verdad? Está un sacerdote. Acá también en América se practica eso. Cuando llevan a las personas al campo santo, ¿verdad? Ahí está un sacerdote. Ellos preguntan si gustan, el sacerdote les hace el responso, ¿verdad? O si ustedes tienen a alguien que quiera hablar, entonces generalmente los cristianos llevan a un hermano, se encarga de leer un texto de la palabra de Dios, pero nada más. El único que va a determinar dónde vas a ir, dónde va a ir tu alma es Dios, porque Él conoce a cabalidad dónde estás ahorita y cómo estás viviendo tu vida, ¿verdad? Y en la última enseñanza, bueno, también hay otros textos que hablan de esto, de la oración por los fieles difuntos, que no es bíblico. También está Santiago 5:13, Primera de Pedro 3:12 y Primera de Timoteo 2, versículo del 1 al 8. Juan 3:36 dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, es en vida que la persona debe creer en Jesucristo para no ver la ira de Dios allá. ¿Verdad? Es en vida, amados hermanos y amigos. Y la última enseñanza que vamos a ver en esta noche es la confesión de pecados al sacerdote. Dice, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos sus pecados. Así dice el catolicismo romano en la página 416, número 1456. La palabra de Dios dice así: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así dice Salmo 32:5. O sea que nosotros los humanos debemos confesar nuestros pecados a Dios
y no ante un sacerdote. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. ¿Verdad? Entonces, como hemos visto, todas estas enseñanzas, ¿verdad?, han sido prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica. Nosotros, para poder llegar al cielo, debemos de procurar ponernos a cuentas con Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. No las doctrinas de hombres ni enseñanzas de hombres, porque de nada nos van a servir. Esas enseñanzas no nos pueden llevar al cielo, ¿verdad? Así es que el objetivo de esta lección en este día fue, amados hermanos y amigos, de que todos los que estemos escuchando podamos entender que hay que obedecer primero la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos visto todas estas doctrinas, ¿verdad?, que no son bíblicas, y les voy a mencionar. El bautismo de niños, ¿verdad? Hay que bautizar a los pecadores. Oraciones por los fieles difuntos, ¿verdad? En vida, el arrepentimiento, acabamos de ver. El culto a María, solamente se debe de hacer culto a Dios y no a una Virgen María. Romerías, reliquias y peticiones a los santos. Tenemos el Espíritu Santo y Él es el único que nos puede llevar a toda la verdad. Un obispo universal, o sea, el Papa como obispo de Cristo. Ya hemos visto que tampoco no es bíblico, ¿verdad? El único que tiene la autoridad sobre la iglesia es Jesucristo, ¿verdad? La introducción del agua bendita, eso es solo un ritual nada más. La práctica de rezar el Santo Rosario también es un ritual, es una enseñanza católica, no es bíblica. Colectas para misa, responso. Bueno, todas las iglesias, todos los cristianos también dan no limosnas, sino colecta, ¿no? Ofrendas. Prohibición del matrimonio para el clero, una enseñanza no bíblica, ¿verdad? Toda persona, si no tiene el don de abstinencia, puede casarse, no es pecado ante Dios. La Santa Inquisición era un tribunal romano. Imagínense que la Iglesia Católica hace años castigaba a los que no obedecían su doctrina y los mataban y los quemaban, ¿verdad? Eso tampoco no tenía nada que ver con la Biblia. Y así sucesivamente, la venta de indulgencia, la transubstanciación, que hemos visto que ellos enseñan que se convierte literalmente en cuerpo y sangre del Señor. Eso no es bíblico, solamente es un recordatorio que hacen los cristianos. La confesión a un sacerdote tampoco no es bíblico. La Iglesia Católica como única, santa, apostólica y verdadera. La Biblia dice que la Iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 después de Cristo, nada más. El bautismo por rociamiento, ya lo vimos, que el bautismo de niños, que no es bíblico. El dogma del purgatorio, que lo acabamos de ver ahorita, tampoco no es bíblico. Verá, el Concilio de Trento como única autoridad. Ya vimos que solo la Biblia y Cristo tienen la autoridad y a ellos debemos de seguir. La Inmaculada Concepción de María. Bueno, María también murió y ella presentó sus ofrendas al sacerdote antes de que naciera Jesucristo. Después que nació Jesucristo, perdón. Y también María tuvo sus propios hijos, ¿verdad? Y es lo que la Iglesia Católica no enseña. Y también la infalibilidad del Papa. Bueno, solo Dios es infalible. Eso tampoco no es bíblico. Y la asunción corporal de María. ¿En dónde encontramos esto en la Biblia, Dios mío? Solamente María dice en la Escritura que murió y fue sepultada. Nada más. O sea, María no fue llevada con su cuerpo y fue elevada al cielo. Esa es una enseñanza humana. Entonces, hermanos, Dios los bendiga en este día, que Dios toque nuestro corazón. Hemos visto prácticamente todas las principales doctrinas y sobre todo los 7 sacramentos que la Iglesia Católica practica, para que usted, amigo y hermano, tome la decisión en este día. Dios te bendiga y tomes la mejor decisión y te vuelvas a Dios en obediencia a su palabra, creyendo en Dios Todopoderoso y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder tener asegurada la salvación y que puedas entrar al cielo eterno. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a reconciliarnos con Dios y Dios nos perdone mientras tengamos oportunidad en vida para poder entrar al cielo eterno. Que Dios te bendiga.
De saludos de Trujillo, Perú, para todos los que tengan acceso a este video y a esta enseñanza bíblica. Dios les bendiga.